Muy bien. Bueno, vamos a saludarnos unos a otros diciéndonos buenos días, hermano, buenos días. No sé si ya se saludaron, pero este, este distanciamiento como que enfría las cosas un poco, ¿no? Entonces, tenemos que hacer más esfuerzo por estar en contacto con las personas. Pero bueno, lo más importante siempre, ¿no? Lo más importante es que cada uno de nosotros tenga su relación personal con el Señor, en donde sea que estemos, ¿no? Porque así le dijo Jesús, ¿no?, a la mujer samaritana cuando le preguntaba, ¿dónde te vamos a adorar? ¿En este monte, en Jerusalén? ¿No? Ni en este monte ni en Jerusalén, ¿no? Eh, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, en cualquier lugar donde estemos, mientras nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo, podemos adorar a nuestro Padre Celestial. Claro, estos tiempos de reunirnos nos ayudan, nos animan, ¿no? Porque también el Espíritu Santo trabaja de una manera especial cuando nos congregamos también, cuando nos reunimos a compartir la fe. Entonces, bueno, hermanos, vamos a darle un aplauso al Señor por estar aquí hoy, ¿sí? En medio de todas las circunstancias. Y hoy seguimos hablando del tema de la ofrenda, ¿sí? Un tema que a veces puede resultar un tanto incómodo, pero que nosotros necesitamos escudriñar las escrituras para entender lo que la Biblia dice sobre esto, de manera que cuando ya sigamos hablando de esto no sea tan delicado hablar porque ya manejamos el tema, ¿sí? No nos vamos a sentir dentro de o dominados por tabúes o prejuicios o malos entendidos, sino que ya cuando usted le hablen, mire que la ofrenda, no, mire aquí en 2 de Corintios, Gálatas, en Filipenses, ya usted tiene el conocimiento para no sentirse en ninguna manera intimidado u oprimido por algún tabú, ¿ok? Y es parte de la vida. De hecho, eso es lo que vamos a ver hoy también. Pablo le dice a los hermanos que este tema de la ofrenda es parte de la vida espiritual y que también es importante que sobresalgan en ello. Bien. ¿Cómo se han sentido, hermanos, con el tema de la... Este fue el grupo, este no es el grupo que tuvo las preguntas y respuestas, ¿no, hermano Jerome? Ah, ok, ok. Hubo un grupo, el otro grupo, tuvimos preguntas y respuestas al final del culto y fue bastante bueno. No sé si las grabaron y las pasaron. ¿Sí? Las escucharon, creo que las escucharon. Entonces, bueno, hoy también podemos tener preguntas y respuestas para un poco, tener un poquito más de feedback sobre este tema, ¿ok? Entonces, la semana pasada nosotros aprendimos cómo Pablo estuvo involucrado en asuntos relacionados a la recolección de ofrendas en unas iglesias, recolectar ofrendas en unas iglesias para llevar ofrenda a otras iglesias que estaban pasando tiempos muy difíciles. Y vemos que Pablo, desde el principio de su ministerio hasta el final, siempre estuvo involucrado en temas de recolección de ofrendas, ¿sí? Siempre. Veamos los pasajes que vimos la semana pasada, la siguiente. En Hechos 11:30, vamos a leerlo. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Entonces, cuando el profeta anunció que iba a venir el hambre sobre la tierra, los hermanos en Antioquía enviaron ofrendas a Jerusalén y Bernabé y Saulo fueron los encargados de llevar esa ofrenda a Jerusalén. Entonces, el apóstol Pablo, de quien hemos aprendido tanto, a quien Dios usó tan poderosamente para hablar la doctrina del Evangelio, el apóstol Pablo estuvo involucrado en temas de llevar ofrenda de un lugar a otro, ¿sí? Gálatas 2:10 dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Entonces el apóstol Pablo con esmero, con atención, con diligencia, se acordó de los pobres. Y no porque él tuviera mucho dinero. Sabemos que él trabajaba, a veces trabajaba haciendo tiendas para mantenerse. No, no es que él tenía mucho dinero. Pero él movilizó a otros, ¿sí? Él con su amor, por su amor a esos hermanos que estaban en dificultad,
Él fue capaz de movilizar a otras personas para que ofrendaran y enviaran dinero a sus hermanos. A veces nosotros nos sentimos muy limitados, decimos, oye, yo no tengo que dar, yo más bien casi no tengo, yo no puedo ayudar a los necesitados. Pero tú podrías movilizar fondos para los necesitados. No todo tiene que salir de tu bolsillo, hermano. Tú puedes mover a otras personas para que apoyen a los que tienen más necesidad. Y eso también es un ministerio. ¿Sabían? Eso es una manera de servir al Señor. Pablo lo hizo. ¿Sí? Romanos 15:25. Sin embargo, antes de visitarlos, le estaba diciendo a los romanos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. ¿Sí? Hechos 24:17, ya al final de su ministerio, después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces Pablo estuvo en otros países, en otras regiones, y trajo dinero para ayudar a su pueblo que estaba en una situación bien dura. Ese era un ministerio del apóstol Pablo. Ahorita le llamaríamos ayuda humanitaria, ¿no? Era un embajador buscando ayuda humanitaria en otros países. La llamaríamos así, ¿no? Pero Pablo estaba involucrado en ese ministerio. Fue un ministerio muy importante para Pablo. Vamos a decirle al hermano que tenemos al lado. Ayudar a los pobres fue un ministerio muy importante para Pablo. Fue un ministerio muy importante para Pablo. ¿Sí? O sea, esto es un ejercicio para que quede en nuestra memoria, ¿no? Ayudar a los pobres fue un ministerio muy importante para Pablo, ¿sí? Y es un ministerio que él manejó con organización, con mucha organización y con transparencia, ¿sí? La semana pasada aprendimos que él, de hecho, pidió que nombraran un grupo de hermanos, y esto es importante, esto parece un poco hasta, no sé, tedioso, o sea, era un tema administrativo. Y él dentro de la iglesia, o sea, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene que dar el ejemplo en estas cosas, ¿no? En estos temas, en transparencia, ¿sí? Entonces él dijo, bueno, nombren ustedes un grupo de personas para que lleven la ofrenda. Ustedes mismos lleven la ofrenda, yo no. Ahora, si es necesario, yo voy con ellos, ¿sí? Entonces, para que varios ojos supervisaran que el monto que fue recolectado llegara desde Corinto a Jerusalén. Transparencia, muy importante, mis hermanos. Nosotros como cristianos debemos manejarnos con transparencia, ¿sí? Siempre debemos asegurarnos, ¿sí? de que todos los trámites que hagamos, especialmente estos trámites relacionados con cosas públicas, con el trabajo, la iglesia, que tenga su factura, que tenga todo su soporte, su nota de entrega, ¿sí? Transparencia debe caracterizar nuestro proceder. Testigos, ¿sí? Etcétera. Creo que este es el ejemplo que nos muestra Pablo en la Biblia. Y el Pablo se movió con flexibilidad, siendo por momentos autofinanciado con su oficio y por otros siendo sostenido por las ofrendas que recibía de las iglesias, ¿sí? Él animó a los creyentes a apoyar a los siervos que enseñaban la palabra, a los siervos que estaban dedicados al ministerio. Él animó a los creyentes a ofrendar para sostener a los que atendían la iglesia. Pero no solamente Pablo, porque eso es una de las cosas que por lo menos en mi experiencia, muchas veces la gente tiende a criticar, que dice, oye, pero los cristianos solamente están pendientes de la ofrenda para la iglesia, ¿no? Bueno, puede ser que sí, puede ser que haya algunos cristianos, algunas iglesias que solamente piensen en la ofrenda para la iglesia, pero también sé de muchas iglesias que además de la ofrenda para la iglesia, también siempre piensan en apartar algo para los pobres. Y eso es lo que hacía Pablo. Animaba a ofrendar para el sostenimiento de la iglesia y también animaba a ofrendar para ayudar a los pobres y a los más necesitados. No era solo una, eran las dos. Es muy importante ese equilibrio, ¿no? Las dos cosas. Y hoy vamos a seguir hablando sobre la preocupación de Pablo y su trabajo por colectar ofrendas a los pobres.
Entonces, hermanos, el Señor quiere un pueblo generoso, ¿sí? El Señor busca que en nuestros corazones haya generosidad, porque eso en parte también es una especie de desprendimiento y de confianza en el Señor, ¿sí? De confianza en el Señor, que el Señor nos va a ayudar. Dile, hermano, que tienes al lado, el Señor nos va a ayudar. Aleluya. Dilo más fuerte, el Señor nos va a ayudar. Amén. Entonces, si el Señor nos va a ayudar, ofrenda, hermano. Ofrenda. Ayuda a los pobres. Ayuda a los necesitados que estén a tu alcance. ¿Sí? Ahora, hoy vamos a hablar de ese tema. Porque dice, oye, pastor, pero yo estoy en mucha necesidad. Bueno, hoy vamos a hablar de un ejemplo de una iglesia que estaba bajo mucha necesidad, pero ofrendaron para ayudar a otros que estaban peor. ¿Sí? Quiero recordarles el método que les sugiero, ¿no? Para manejar su ofrenda. Un método que ustedes pueden flexibilizar, ajustar. Siguiente, por favor. Define un porcentaje de tu ingreso bruto que destinarás al Señor. Primero, define un porcentaje de tu ingreso bruto que destinarás al Señor. Es bueno tomar las referencias del Antiguo Testamento, aunque no estamos obligados a seguirlas exactamente, ¿sí? Es bueno tomar esa referencia. El 10% es una referencia que aparece constantemente para el Señor del ingreso bruto, pero tenemos libertad en cuanto a ese porcentaje. No hay algo, o sea, no estamos en el Antiguo Testamento. Puede ser menos o puede ser más. Pero lo importante es que sea un porcentaje, o sea, un monto o un porcentaje constante. Eso es importante, no que sea esporádico, sino que sea constante, porque o sea, el dinero es una transformación de nuestro esfuerzo. ¿Sí lo ven? O sea, ustedes reciben dinero, y todos recibimos dinero aquí, a cambio de un esfuerzo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esto esfuerzo. O sea, ¿por qué uno el dinero? No, porque el dinero es tu esfuerzo. Tanto ahí tu sudor, tu estrés, en ese billete de Washington, ¿no? Tú ves el hombre ahí, pero está ahí tu sudor, tu estrés, ¿ah? De levantarte temprano, ¿no? Ir a ruletear, ir a trabajar, ir a estar... Ahí está ahí está todo eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ese George Washington es una transformación de tu fuerza. ¿Sí? Por eso, ofrendar es una manera de amar a Dios con todas tus fuerzas. Ahora, el Señor no te pide toda tu fuerza monetaria, o sea, no te pide todo, ¿sí? O sea, de hecho, un porcentaje, 10%, supongamos en el Antiguo Testamento, 10% para el Señor y 90% que aparte, o sea, el Señor no es así, bueno, no te pide el 90%, ¿no? Pero realmente, entonces es una manera de amar al Señor con nuestras fuerzas. Y el amor tiene que ser constante también. Entonces, de manera que lo mejor es hacer algo regular. Entonces, define un porcentaje de tu ingreso bruto que destinarás al Señor. Luego, de ese porcentaje, define lo que destinarás a tu iglesia local. Por lo menos tú puedes decir, bueno, de ese porcentaje le voy a dar el 3% o el 5%, qué sé yo. Tú lo decides. El resto, úsalo para apoyar otras obras ministeriales a tu discreción, incluso dentro de la misma iglesia, algún proyecto, etcétera. Luego define un porcentaje para apoyar a tus padres y familiares, muy importante, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús habló de eso. ¿Se acuerdan cuando los fariseos, entonces Jesús le dijo a ustedes, hipócritas, ¿no? Porque ustedes lo que le van a dar a su familia, dicen, no, esa es mi ofrenda a Dios, así que a ti no te queda nada, papá. ¿No? Pero era porque tenían problemas con su papá, o sea, posiblemente conflictos con su papá y su mamá, heridas, entonces no le querían apoyar monetariamente. No, yo le ofrendo al Señor. Entonces, hipócrita, estás invalidando, o sea, estás malinterpretando el primer mandamiento para dejar de cumplir el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, también Jesús habló de eso. Jesús habló de honrar a nuestros padres y a nuestras madres monetariamente. Define un porcentaje, hermano, también. Un monto o algo regular. ¿Sí? Y también aparta algo para ayudar a los pobres de la sociedad.
Todo eso está en la Biblia. Definitivamente Dios quiere un pueblo generoso. Aleluya. Amén. Y luego finalmente cumple con eso ante el Señor. O sea, no, tú no tienes por qué decirle tus porcentajes ni tus montos a nadie. Tú no tienes por qué decirme a mí, al pastor de la iglesia donde te congregues, si te congregas en otra iglesia. No tienes que decirle a nadie. Eso es algo entre tú y Dios. Pero cúmplelo. Cúmplelo. Quizás a principio de año, tómate un tiempo, planifica, te dice, bueno, voy a apartar esto, esto y esto. Y cúmplelo ese año. Y al final del año revisa y si es necesario modifica los porcentajes. Manéjate con libertad en Cristo, hermanos. Por favor, no sean capturados por algunas personas que quizás por ignorancia o por malicia te dicen que no, que toda tu ofrenda tiene que ir a la iglesia. No necesariamente. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto gana usted y cuánto me va? No, tampoco. No se sometan a ningún tipo de persona que quiera manejarlo de esa manera. Eso es entre usted y el Señor, ¿sí? Pero manéjese con libertad, pero lo que le prometa el Señor, cúmplalo, ¿sí? Ante el Señor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿No? Ok. Bueno, sobre todo confiemos que el Señor será fiel y que si buscamos primeramente su reino y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 8, lo vamos a tener aquí en la pantalla. ¿Okay? Entonces yo voy a leer lo que no está subrayado y ustedes lo que sí está subrayado. Vamos a leer la palabra de hoy. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Como dicen las escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Hasta aquí. Bueno, entonces el día de hoy es la palabra sobre la ofrenda número 5. Ya tenemos 5 mensajes en esta serie. Pablo y la ofrenda a los pobres. Voy a hacer una oración para continuar. Señor, gracias por esta mañana. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, Padre, hoy reconocemos nuestra gran necesidad de ti. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que somos polvo, Señor. Que nuestra vida es corta. Esto es un peregrinar, Señor. Y te damos gracias por revelarnos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien murió, Señor, derramó su sangre
para perdonar nuestros pecados, para darnos perdón, para darnos vida eterna, Señor, salvación. Gracias por darnos entendimiento para conocer de tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos habla a través de tu palabra, infunde vida en nosotros, infunde aliento, Señor. Oh, Señor, gracias porque en ti encontramos perdón, Padre. Perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos, Señor, santifícanos. Hoy, Padre, límpianos, quita toda carga que hay sobre nosotros, carga de pecado, carga de angustia, de preocupación. Hoy queremos tener fe en ti, Señor. Hoy queremos confiar en ti, Jesús, de que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que tú tienes control de nuestra vida, que si buscamos primeramente tu reino, Señor, y tu justicia, todas estas cosas serán añadidas. Padre, tú sabes también la situación que vivimos nosotros en estos tiempos, Venezuela, una situación extraordinaria, Señor, con tantos millones que se han ido, Padre. Padre, como Jerusalén en ese tiempo, tantos años que Jerusalén vivió en una situación muy difícil. Por eso, Padre, nosotros te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos perdón por los pecados de nuestro pueblo. Te pedimos, Señor, que apacigues tu ira, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor. Que derrames tu gracia, tu misericordia. Que en este tiempo más personas puedan volver sus rostros a ti, Señor. Hablando del corazón de los venezolanos, para que te busquemos, Señor. Y podamos tener una sanación espiritual, una sanación integral, Señor. Vemos mucha maldad, Señor. Vemos mucha corrupción. Este tema monetario también. Mucha corrupción aquí en nuestro país. Pero ayúdanos a nosotros a tener un concepto sano de las finanzas, a ser transparentes como lo fue Pablo, Señor, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Que podamos brillar, Señor, en medio de este mundo tan difícil, Padre. Padre, y derrama tu provisión, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Padre, para que nosotros podamos recibir tu bendición, tu ayuda. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor. La provisión del alimento, Señor, a todos nuestros hermanos, por favor, dásela. La provisión de los medicamentos, la provisión de todo lo necesario, Padre. Por favor, en estos tiempos, Señor, ayúdanos, Señor. Abre las puertas y los caminos. Y ayúdanos también a ser generosos con otros que están en una situación más difícil que la nuestra aún, Señor. Por favor, Señor. Ten misericordia, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Y gracias porque nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Confío en que tú estás aquí con nosotros, en cada uno de nosotros, derramando tu amor y tu gracia, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La primera carta de los Corintios fue escrita en el 54 a 55 después de Cristo, que es la que estudiamos la semana pasada. Y la segunda carta fue escrita en el 56 después de Cristo. Es decir, hay una diferencia aproximada, puede ser entre un año a un año y medio. Y ya Pablo trató el tema de la ofrenda en 1 Corintios, ¿sí? Les dijo que prepararan, ¿sí?, la ofrenda, etc. Y ahora sigue tratando el tema de la ofrenda a los creyentes de Jerusalén, un año y medio después. ¿Por qué? Como hablamos, la situación en Jerusalén era muy dura y fue prolongada. O sea, lo que ellos vivieron fue algo prolongado. Y Pablo se mantuvo ayudándolos porque era un tema de fuerza mayor, como hablamos anteriormente. No era que los hermanos eran perezosos, ¿no?, o que no tenían suficiente madera emprendedora, ¿no? No, era que era una situación de causa mayor que les impedía a ellos realmente producir lo necesario para su sustento. Entonces Pablo, con compasión y con el amor de Dios, continuó la obra de recolección de ofrendas para los hermanos de Jerusalén. Ahora vamos a ver nuevamente los versículos del 1 al 5. Entonces fíjense, él dice, ¿no? Le dice a los corintios: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad, ¿quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. Dios fue el que movió los corazones. Dios movió los corazones para que esas personas ofrendaran. Aleluya. Amén. En su bondad, porque Dios es bueno. Amén. Dios es misericordioso. En su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Entonces Dios utilizó a las iglesias de Macedonia para hacer algo maravilloso. ¿Quién es el que mueve los corazones en este tema, hermano? Dios. Dios usó a Pablo, Dios usó a los profetas, aquellos en Hechos, para anunciar que venía el hambre. O sea, pero el que está haciendo el movimiento para mover esas ofrendas a esas personas en necesidad es nuestro Dios.
nuestro Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que a Él le place utilizar a su pueblo para ayudar a los que están en necesidad en otra región o en otro lugar. ¿Sí? Eso fue el proceder de Dios. Tenemos que entender también que esto que estamos hablando viene del proceder de Dios. O sea, Dios quiso que en la circunstancia de dificultad de unos hermanos, otros hermanos dieran ofrenda para ayudarlos. Es un tema que tiene que ver con el carácter de Dios. A Dios le place de esa manera, hermano. Es un misterio, pero quizás el Señor quiere enseñarnos el amor verdadero, el amor genuino, como vamos a ver. A esto se le llama amor genuino. No solo de palabra, bla, 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 te amo, ¿no? Sino un amor genuino que se expresa ese apoyo en la dificultad. Entonces, fíjense que dice de Macedonia. Estas iglesias, las de Macedonia, están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Entonces esas iglesias estaban en una gran prueba. No, ni siquiera era una pequeña prueba, era muchas aflicciones. No eran pocas, eran muchas. Estaban pasando una situación difícil. Además eran muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría. Los macedonios estaban gozosos en medio de esa pobreza, en medio de esa dificultad. Y esa alegría se desbordó en gran generosidad. Entonces, los macedonios expresaron ese gozo que tenían en el Señor, ofrendando en medio de su pobreza. Hay una versión que dice en una pobreza muy grande, sí, muy pobres. A pesar de la pobreza de las iglesias de Macedonia, ellos ofrendaron para ayudar a otros que estaban en una situación difícil. Versículo 3 dice Pablo, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Entonces, ellos dieron más de lo que podían y lo hicieron voluntariamente. ¿Sí? Ahora, sabiendo que ellos eran muy pobres, podemos imaginar que esa ofrenda no era muy voluminosa. ¿Sí? O sea, no es que ellos ofrendaron, vamos a decir, millones, algo así, ¿no? Porque eran pobres, no había manera. Pero ellos ofrendaron poco, pero lo poco que ofrendaron lo hicieron con gran esfuerzo. Más allá de esa proporción que pudiera considerarse mínima, por decirlo así. Porque siempre se habla de una proporción, ¿no? De un porcentaje. Pero ellos no solo hicieron ese porcentaje, hicieron más de ese porcentaje de lo poco que tenían. ¿A quién les recuerda esto? A la viuda. A la viuda que está en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 4. Ella solo tiró ahí 2 moneditas. Pero Jesús la exaltó, porque venían los fariseos y los principales. Entonces ellos hacían tocar trompeta. Aquí viene el gran fariseo Rabí Abishai. Va a ofrendar. Y daba la ofrenda, no, se daba un oro. Pero eso que él daba era lo que le sobraba. O sea, no era algo realmente importante para él, ¿sí? Le sobraba. Pero Jesús vio a esa señora que dio esas 2 moneditas, pero era muy pobre ella. Y él dijo que esa mujer estaba en una mejor condición espiritual que todos esos hipócritas. Porque ella, o sea, lo poquito que dio, lo hizo con todo su corazón y era todo lo que tenía, dijo Jesús, todo lo que tenía. O sea, esa mujer tenía mucha fe, porque ella confiaba que el Señor la iba a ayudar en su pobreza y daba. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos el ejemplo de los macedonios. Realmente son ejemplos muy maravillosos. O sea, son ejemplos tremendos. Y Jesús los exaltó. O sea, Jesús lo exaltó.
Un ejemplo muy grande para nosotros. Ellos, los macedonios, dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Entonces, para ellos, ellos suplicaron, o sea, Pablo no tuvo que pedirles, Pablo no tuvo que hablar con los macedonios. Los macedonios le suplicaron, Pablo, por favor, déjanos ofrendar, queremos ofrendar para nuestros hermanos que están en Jerusalén, que están tan difíciles. ¿Sí? Eso es un privilegio. No lo consideraron una carga. Concha, le tengo que ayudar a ese hermano que está necesitado o de esa persona que tiene. ¡Qué difícil! Estamos. No. Es un privilegio. Un privilegio. Y suplicaron. Ayuda, déjanos ayudar. Parece que están locos. ¿No? Tan pobres y están alegres. ¿No? Y gozosos. Y de su dificultad ofrendan para otros que están peor. Están locos, diría uno, ¿no? Pero así fue. Estaban locos por amor a Jesús, será, ¿no? Estaban en otro nivel de espiritualidad, pues. Estaban muy alegres. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor y a nosotros. Esto se interpreta como que, o sea, primero que nada, o sea, ellos estaban entregados al Señor, eso lo entendemos, y cuando dice se entregaron a nosotros, quiere decir que ellos sirvieron a los apóstoles, sirvieron a Pablo y a sus colaboradores. También de eso es una manera de entregarse a ellos, ¿no? O sea, de apoyarlos en su estadía. ¿Y se acuerdan quiénes eran las iglesias que constantemente ofrendaban para ayudar a Pablo? Las iglesias de Macedonia, ¿sí? Entonces, realmente eran unas personas muy solidarias. Si podemos encontrar una palabra, digamos, que usemos hoy en día, eran personas muy solidarias aún en su dificultad. Y nuevamente Pablo lo felicita. Es un ejemplo muy importante que Pablo exalta y felicita, ¿sí? No lo dejó callado, no se quedó callado, no ocultó esa obra maravillosa, sino que la exaltó. Amados hermanos, podemos estar en una situación difícil, pero los macedonios y el ejemplo de la viuda nos muestran que aún en una situación difícil podemos ofrendar. De lo poco que tenemos, podemos ofrendar un poquito también, ¿sí? O quizás más allá de ese poquito, para ayudar a otros que están peor que nosotros. ¿Sí? Dios quiere un pueblo generoso. Dios quiere un pueblo compasivo. La Biblia dice que en los últimos tiempos, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahorita, o sea, estamos en esos tiempos. El amor de muchos se ha enfriado. Pero el Señor quiere que nosotros seamos generosos, compasivos, aún desde lo difícil que podamos estar. Y también hay otras palabras, pues, en la Biblia, porque este tema financiero es bastante complejo, pienso, ¿no? O sea, tiene muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, muchos ejemplos, muchas maneras en que Dios se movió a lo largo de la historia en los temas financieros, ¿sí? Hay mucho. Y hay un ejemplo que particularmente, personalmente, a mí, a Gustavo Prato, me toca mucho. Es el ejemplo de la viuda de Sarepta, ¿no? Porque vemos que esa fiel y tierna provisión del Señor en las circunstancias difíciles, para aquellos que ofrendan, aún estando en una situación difícil, atienden la obra del Señor. Y yo veo en ese ejemplo la fiel y tierna provisión del Señor. Porque ella no tenía comida. La viuda de Sarepta no tenía comida. Pero el siervo del Señor llegó a su casa. Elías. Aquí vamos a ver la palabra. Entonces, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo,
por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, no le negó el agua. La llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan, le dice Elías. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Un poquito de harina y un poquito de aceite en el fondo. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Es una señora que estaba en pobreza extrema. Y viene Elías y le dice que le traiga pan. ¿No? Entonces es como que aquí los hermanos están en una situación difícil y vienen a la iglesia a fortalecerse y el pastor le dice que ofrenden. ¿Cómo se sentirían? No sé si ya se sintieron identificados. ¿No? ¿No? O sea, la mujer está en una pobreza extrema. Y viene el siervo y le dice, dame comida a mí. O te llenas de queja o tienes fe. Y confías que el Señor quiere hacer algo. Que si el Señor te está pidiendo que ofrendes, que seas generoso, es porque el Señor quiere tratar contigo de una manera especial. Entonces veamos qué pasó. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Dile al hermano que tenés al lado, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Ve y prepara. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Cónchale, chamo. Yo no sería capaz, de verdad. Yo me pongo en el lugar de Elías. Caramba, Elías tuvo mucha fe. ¿No? Estaba guiado por Dios. O sea, es que hay un tratamiento especial de Dios con Elías y con esa señora. Hay un tratamiento ejecutivo, como a veces digo yo. Una cosa muy, muy profunda. Entonces, primero cocina para mí y luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Gloria a Dios. El Señor dice, atiende la obra de Dios. Y siempre habrá lo necesario hasta que pase esta crisis. Hermano, o tienes fe o le caes a patar al Elías y lo botas ahí. Y después se muere. ¿No? Entonces, eso es una cosa bien interesante. Entonces, ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella y su familia de Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Gloria al Señor. Vamos a aplaudir al Señor por esa obra que hizo. El Señor le dio lo suficiente para pasar esa prueba. Lo suficiente. Ahora, aquí no dice que el Señor le dio también una carreta último modelo. No, no dice. Es que estaban pasando una crisis muy fuerte, muy fuerte. Pero lo necesario para vivir, lo necesario en esa crisis, mientras otros estaban muriendo, esa señora tuvo lo necesario. También, ¿no? Entonces aquí podemos aprender muchas cosas del Señor. Ustedes mediten, hermanos, mediten y mediten ustedes en este pasaje. Y vean qué más les muestra el Señor. Para mí este pasaje ha sido clave, realmente. Para mí personalmente. ¿Sí? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. Claro, saben que la tierra estaba sufriendo mucho por el pecado, ¿no? Del pueblo y de los reyes y todo.
pero iba a haber un tiempo en que eso iba a terminar. Ya había sido profetizado. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje, hermanos? ¿Qué aprendizaje? Seamos generosos en tiempos duros. Seamos generosos aún con la obra del Señor. Seamos generosos con los que tienen necesidad. Confiemos en el Señor. Manifestemos el amor de Dios. Los recursos deben circular. O sea, no es solo que yo reciba, sino dar y recibir. Dar y recibir, dar y recibir. ¿Sí? No solo recibir, dar y recibir. No solo dar tampoco. También hay que ser humilde y saber recibir lo que Dios nos mande. Y todo hacerlo con entendimiento, todo hacerlo con entendimiento. Entonces, luego de hablar del ejemplo de los macedonios, Pablo usa este mismo ejemplo para animar a los corintios. Siguiente, por favor. Volvemos a la palabra de hoy. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. La vamos a leer juntos el versículo 7, por favor. 1, 2, 3. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Entonces, Pablo envió a Tito a ayudar a animar a los corintios a que completaran. Parece que habían comenzado hace un año y ahora completar esa recolección de esa ofrenda. Entonces Pablo envió a Tito a hacer esa solicitud y a ese ánimo. Nuevamente vemos a varias personas involucradas en este trabajo. Entonces Pablo quería que los corintios, ¿sí?, progresaran en todas las áreas de su fe. Fíjense, ustedes sobresalan en tantas maneras. O sea, ellos tenían una fe que sobresalía en muchas áreas. ¿Sí? Ustedes tienen mucha fe, tienen oradores talentosos, tienen buenos predicadores, ¿sí?, tienen conocimiento de las escrituras, ustedes son muy entusiastas, también han recibido mucho amor de nosotros. O sea, ustedes tienen muchas áreas de su fe, están bien. Pero yo también quiero que sobresalgan en el área financiera en cuanto a su manera bondadosa de ofrendar. Entonces, el acto de ofrendar es parte de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Es un área de nuestra vida espiritual, es algo espiritual. ¿Okay? Y este acto se le llamó acto bondadoso de ofrendar para los necesitados. Siguiente. Ahora vamos a ver qué dice Pablo. No estoy ordenándoles que lo hagan. Él no les está ordenando, fíjense. Él no les está ordenando. Pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Leamos el 9 también. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Entonces, estas palabras son tremendas, porque él dice, yo no les estoy ordenando, mis hermanos, pero pongo a prueba el amor que ustedes tienen por las otras iglesias. Pongo a prueba si el amor de ustedes es tan genuino. Entonces, ofrendar para esos hermanos en necesidad era una prueba de si el amor de los corintios era real, era genuino. Ahí yo me sentiría presionado si yo fuera de los corintios, ¿no? O sea, Pablo me está diciendo que si yo no ofrendo, mi amor no es genuino. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿sí o no? Sí, eso es lo que está diciendo. Entonces voy a ver si realmente el amor que ustedes hablan es genuino. Si ofrendan a esos hermanos en necesidad. Es una exhortación muy seria, profunda, pero dicha de una manera también muy tierna, pues, también, en un sentido. ¿Sí?
Voy a ver, yo quiero ver si el amor que ustedes tienen es real. No quiero ordenarle, pero vamos a ver si su amor es real. Si aportan ustedes recursos, si ofrendan recursos para ayudar a esos hermanos en necesidad, su amor va a ser real. Yo puedo decir que su amor es genuino. Primera de Juan 3, 17, 18. Vamos a verlo. Leamos 1, 2, 3. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Entonces, si tú tienes suficiente dinero, claro, ¿qué es suficiente? ¿No? ¿Qué es suficiente? Pues es suficiente para vivir. Suficiente, no explica suficiente. Ahora dice para vivir bien, pero ¿qué es vivir bien? Ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión. ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Entonces, si tú estás bien y tu hermano tiene necesidad, esta necesidad, entendemos, puede ser necesidad de comida, necesidad, ¿sí? Necesidad, cosas básicas, ¿no? No le muestras compasión. ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestra acción. Entonces, hay otro pasaje que dice, tú ves a tu hermano que tiene frío y le dices, hermano, Dios te bendiga, yo sé que Dios te va a ayudar. Pero no le das un abrigo, porque en esos lugares, no es como aquí es calientico, ¿no? Pero en esos lugares había el invierno. En un invierno un hermano está así, viene así, y, oye hermano, no, yo confío que el Señor te va a ayudar, hermano, sigue para adelante. ¿No? Y no le apoya. O sea, ¿cómo puedes decir? Y tú estás bien, tú sí estás abrigo y tienes doble lona ahí. Y no haces nada. O sea, ¿cómo tú puedes decir que mora el amor de Dios en ti? O sea, hermanos, no mora el amor de Dios, discúlpame, no mora. No podemos decir. ¿No? Entonces, Dios nos amó y entregó a su Hijo. Jesús se hizo pobre para enriquecernos con toda bendición espiritual y también en un futuro gozaremos del reino venidero, que es la riqueza máxima. Las calles serán de oro. O sea, allá estaremos multimillonarios todos. ¿No? Si vamos a caminar en calles de oro, lo demás, imagínense. ¿No? Entonces, si tenemos compasión, vamos a dar. El buen samaritano amó y dio de sus recursos para ayudar a aquel hombre que encontró golpeado, pagando su estadía en el mesón. El amor genuino da. Siguiente. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Bueno, entonces habían comenzado, pero como que no habían continuado, se habían desanimado en el camino. Entonces, él los anima a que cierren ese proceso. Den en proporción a lo que tienen. Den en proporción a lo que tienen. Nuevamente, den en proporción. ¿Saben? El porcentaje. En proporción. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. ¿Qué significa esto? Den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Vamos a ver otras versiones. Si quieren dar, su ofrenda será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. Si la disposición es buena, a nadie se le pide imposibles. Lo que dé es bien recibido. Si la disposición es buena, a nadie se le pide imposible. Lo que dé es bien recibido. También dice esta versión. Entonces, a nadie se le pide imposibles. Lo que den es bien recibido. No den, o sea, no se te va a considerar en función de lo que no tienes, sino de lo que tienes. O sea, no es necesario extralimitarse ofrendando desproporcionadamente y quedando en quiebra. ¿Sí? No es necesario. No se te pide imposibles. No das, o sea, porque vas a dar una proporción, pero una proporción de lo que tienes, no una proporción de lo que no tienes.
¿Sí? Si vas a dar, por decirte, un 5% de lo que tienes, no un 5% de lo que no tienes. No, tampoco es que te vas a quebrar. Fíjense como aquí Pablo está aclarando, ¿no? Pero primero les dice, no les voy a ordenar, pero su amor tiene que ser, o sea, hay una presión, hay una exhortación ahí de Pablo, pero ahora les está diciendo, tampoco es que les estoy pidiendo que den se extralimiten y ustedes queden mal, ¿no? Lo que den es bien recibido. Entonces vemos que esas palabras de Pablo, porque el tema financiero es tan complejo de hablar, hermano, que hasta el apóstol Pablo primero les dice, vamos a probar su amor, y luego le dice, pero tampoco es necesario que se extralimiten. O sea, al final, hermano, eso todo está en su corazón, en el corazón de cada persona. Tú vas a saber si el porcentaje que tú estás dando para la obra del Señor o para los pobres realmente es algo que es digno ante el Señor. El Señor mismo te va a guiar. El Señor mismo te lo va a mostrar. ¿Sí? Tú vas a saber en tu corazón. ¿Sí? Y a veces el Señor te anima te impulsa, te redarguye a dar un poquito más. O a veces te dice, no, es suficiente. El Señor te muestra también. En su relación personal con el Señor. ¿Sí? Ayer, porque ha habido casos también, ha habido casos de hermanos que están muy emocionados. Y dicen, yo voy a ofrendar 2 meses de salario. Están muy... Y luego cuando llegan a la casa, ¿qué hice? Mi amor, tal. ¿Qué hiciste? Y la leche para los chamos, y la harina pan, y el mercado, no tenemos. Entonces queda así como, ¿no? Comienza a tener muchos conflictos. Entonces, o hay casos también por eso es que también es delicado, ¿no? Donde hacen música, hay un concierto, entonces hay mucho ánimo. Y hermano, entonces viene la ofrenda, entonces saca la llave del carro y la lanza. Ha habido casos, hermano. Entonces cuando llegó, era una señora, el esposo le dijo, ¿y el carro? No, me vine, ¿y el carro? Es que ¿qué es eso, no? Entonces el hombre fue a la iglesia a reclamar, mira, o sea, devuélveme las llaves del carro. O sea, tuvieron que devolver. No, es porque esos casos existen. No, por eso tengan cuidado también, ¿no? Tengan cuidado. Entonces, no se te pide imposible, hermano. Conforme a lo que tienes, la proporción. Y recuerden siempre los porcentajes que están en la Biblia, por algo están. Por algo están. Pero si ustedes llegan a un lugar y entonces la persona les dice, no, hermano, del 60% si usted tiene fe, hermano. Ya va, ya va. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Ahí no hablan de porcentaje. No se sientan tampoco presionados, ni manipulados, ni se dejen manipular, por favor. Entonces, no se te piden imposible. Vuelvo y repito, los porcentajes del Antiguo Testamento son nuestra referencia, aunque no estamos obligados a cumplir. Entonces, Pablo los exhortó tiernamente, los exhortó con amor. Demuestren que su amor es genuino. Pero luego también les dijo, pero tampoco se extralimite, ¿no? Todo debe mantenerse en equilibrio sano y bíblico. Vamos a ver, porque Pablo sigue en este tema, muy importante. Vamos a leer. Claro, leamos. Con eso no quiero decir, leamos, que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Fíjense, él dice, claro, ojo, no quiero decir que entonces ustedes van a ofrendar para que aquellos vivan la vida fácil y ustedes queden mal. Qué interesante. Pablo está clarificando tantas cosas, ¿no? Dios lo está guiando. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Cierta, no una total, sino cierta. Ahora mismo ustedes tienen abundancia, estos tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. ¿Sí? Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes que tendrán necesidad. Pues qué cómico, Pablo le está diciendo, no, ustedes van a pasar necesidad y cuando ustedes pasen necesidad ellos van a estar mejor y ellos los van a ayudar.
Alguien diría, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? De esta manera habrá igualdad, ¿sí? Entonces, es lo que está diciendo. No se trata de ofrendar a alguien para que esa persona viva una vida más fácil y tú quedes en bancarrota. Tampoco se trata de eso. Sino que el flujo de dinero vaya de donde hay más recursos a donde hay menos. Entonces, los que tengan menos tengan un alivio y obviamente el dar, si tú tienes unos recursos y tú das y tú ofrendas, hermano, luego en ese momento vas a quedar con menos recursos. ¿Sí? Eso está claro. Si tú tienes 200 y ofrendas 20, vas a quedar con 180. Es evidentemente, ya no vas a tener esos 20. ¿Sí? Entonces, pero va a haber cierta igualdad, porque con eso que para ti no es tan necesario, sí va a ayudar a estas personas que no tienen ni siquiera para su necesidad. Entonces, hay un equilibrio. Alguien diría que estoy hablando aquí de política. ¿No? Lo que pasa es que ustedes saben, ¿no? La política, las filosofías políticas toman muchas cosas de la Biblia y las ajustan a su filosofía, a su ideología. Tanto los de derecha como de izquierda. ¿Sí? El problema es que no consideran al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ya por ahí puede salir cualquier cosa. Entonces, siguiente, por favor. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. ¿Qué quiere decir eso? En Éxodo 16-18, cuando Dios dio el maná, Dios le dijo a cada persona que recogiera cierta porción por persona. Entonces, los que tenían una familia de 10 personas, recogían 10 porciones, tenían más. Y los que tenían una familia de 2 personas, recogían 2 porciones, tenían menos. Pero a los que tenían más, no les sobraba, y a los que tenían menos, no les faltaba. Entonces, ese fue el corazón de Dios en ese momento, que todos tuvieran lo apropiado, ¿sí? Lo necesario. Ahora, eso fue en el desierto. Luego, cuando llegaron a Israel, hubo un tiempo de mucha abundancia. O sea, hay tiempos de austeridad y hay tiempos de abundancia. En los tiempos de abundancia, la plata era, dice, con los tiempos de Salomón, la plata era como una basura, porque había tanto oro que la plata no la menospreciaba. Ahí obviamente todo estaba muy bien. O sea, todos estaban en una abundancia material. Pero en el desierto la cosa está difícil. Pero aún en el desierto el Señor le dio a cada quien lo que necesitaba. Pablo sabía que para los corintios ofrendar significaría tener menos recursos, pero al mismo tiempo se iba a probar su amor y también su confianza en el Señor. Y el Señor usaría esa ofrenda de los corintios para proveer para la necesidad de los que estaban mal y así todos tendrían suficiente. Entonces, hermano, es el corazón del Señor, es la manera como el Señor le place trabajar y nosotros no sabemos cómo el Señor puede responder a esos actos generosos. Sé de un hermano que a veces venía un niño por donde él trabajaba y él le daba de su almuerzo, o sea, él traía su almuerzo, entonces le daba de su almuerzo al niño, ¿no? A veces se lo daba todo. El niño creció, lamentablemente se volvió un plan, un azote. Y cuando pasaba por la zona, le decía a sus seguidores, a ese señor no lo toquen porque él me da comida cuando yo era niño. Entonces, no sabemos, ¿no? También qué repercusión puede tener un acto de generosidad, ¿no? De acuerdo a las misericordias de Dios. Es un ejemplo un poco extraño, pero estas cosas suceden también, ¿no? Entonces, el Señor le place usar a sus siervos para proveer las necesidades de otros en dificultad. Dios se glorifica y vamos a seguir aprendiendo de esto en lo que queda de este capítulo y el próximo.
Amén.